¿Alguna vez te has preguntado cómo unas simples ecuaciones matemáticas han tenido un impacto tan profundo en nuestra realidad? Desde la energía que nos rodea hasta la tecnología que utilizamos a diario, estas 17 ecuaciones han moldeado nuestro mundo de maneras asombrosas e inimaginables. En este video te voy a llevar a un emocionante viaje a través de las ecuaciones más influyentes de la historia. Vamos a descubrir su historia, sus aplicaciones prácticas y cómo han transformado nuestra comprensión del mismísimo universo que nos rodea. Prepárate para maravillarte con la belleza y el poder de las matemáticas, porque estas ecuaciones han cambiado para siempre la forma en que vemos el mundo. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte, y si están tus posibilidades, únete a los miembros del canal, donde encontrarás 20 cursos de matemáticas universitarias que te ayudarán a comprender estas 17 poderosas ecuaciones. Es momento de abrocharse los teoremas. Yo soy el profe John y esto es Math Fucking Rocks. Te doy la bienvenida a este video en el cual vamos a estar dando saltos cuánticos a través de los años, recorriendo las 17 ecuaciones que cambiaron al mundo, empezando desde Pitágoras hasta la actualidad, cómo esas ecuaciones, teoremas, lemas, leyes llegaron a cambiar el mundo de una manera extraordinaria. Pero además te voy a dar la explicación de cómo estas ecuaciones cambiaron al mundo, qué significan, qué implicaciones tienen y por qué rayos son consideradas tan importantes en la historia de la humanidad. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Si están tus posibilidades, únete a los miembros del canal y disfruta de 20 cursos académicos completamente desde cero. Y vamos a comenzar entonces. Las 17 ecuaciones te las voy a presentar de manera cronológica y sin más, es momento de comenzar desde la antigua Grecia. El teorema de Pitágoras. Empezamos estas ecuaciones con lo que algunos consideran el teorema más importante que hay en matemáticas, el que dio lugar a las diferentes ramas de la matemática por sus implicaciones, por su utilización, por ese desarrollo histórico que se tiene desde la escuela pitagórica. Ese Pitágoras que quizá no existió, hay algunos que solamente fue como un tipo de escuela, una secta en la cual tenían sus rituales, adoraban al número uno, pero aquí el misticismo queda de lado porque lo que nos importa es hablar de ese teorema de Pitágoras, que simplemente es tan hermoso, que tiene sin fin de demostraciones. De hecho, cuando uno entra a la carrera de matemáticas, lo primero que te dicen y te piden es que sepas demostrar este teorema tan fabuloso. Es una relación que involucra los tres lados de un triángulo que tiene que ser forzosamente rectángulo. Uno de los tres ángulos debe de ser un ángulo recto, un ángulo que mida 90 grados. Hasta la actualidad ese teorema se sigue ocupando. Un día observa a las personas que están en la construcción para cuadrar paredes, para dejarlas completamente rectas, verticales, sin que tengan una inclinación, utilizan el teorema de Pitágoras. Yo me atrevería a decir que es el más famoso que hay en matemáticas. No existe una persona que haya pisado un salón de clases que no conozca este famoso teorema, que nos da una relación entre la hipotenusa de este triángulo, que es el lado opuesto al ángulo recto, y nos dice que el cuadrado de la hipotenusa en un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos debe de ser igual al cuadrado de esta hipotenusa. C cuadrada igual a A cuadrada más B cuadrada, donde le damos nombre a los catetos, le llamamos A y B. Ese teorema tan fabuloso, ¿por qué tiene esa relevancia dentro de estas 17 ecuaciones que cambiaron al mundo? En matemáticas, por ejemplo, si tú quieres encontrar la distancia entre dos puntos, la distancia de un punto al origen en un plano cartesiano, utilizas
el teorema de Pitágoras. Es decir, que en distancias es una métrica, una manera de estar midiendo el espacio. Si nosotros cambiamos de triángulos planos a triángulos que están en geometrías neoclidianas, ese teorema ya no es válido. También nos vamos a teoría de números, donde por ejemplo las ternas pitagóricas 3, 4 y 5, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Pero si nosotros encontramos esas ternas de números que cumplen la propiedad pitagórica, pero si yo en vez de llevarlo del cuadrado lo llevo al cubo, habrá a cúbica más b cúbica igual a c cúbica. Es más, lo llevamos a la cuarta, a la quinta, a la sexta. A eso se le conoce como el último teorema de Fermat y es una especie de generalización del teorema de Pitágoras. Este teorema es tan importante en matemáticas que dar esa pauta a abrir diferentes teorías en matemáticas nos quedamos cortos con la importancia que tiene este gran teorema. Los logaritmos. Damos un salto cuántico y llegamos al siglo XVI, siglo XVII. Y vamos con un personaje, John Napier, esos logaritmos neperianos. Por allá de 1614 es cuando se publica este tratado de los logaritmos, que hace de suma importancia porque realmente, a pesar de tener esas propiedades de los logaritmos, la relevancia de estos teoremas es la forma y la manera en que simplifican operaciones muy grandes, en suma de multiplicaciones y divisiones de números estratosféricos. Pregúntale a tu abuelo, pregúntale a tus padres cómo les enseñaron logaritmos en la escuela. Todavía llegaron a utilizar esas reglas de logaritmos para estar realizando operaciones muy grandes. Antes de la computación, de tener calculadoras de mano, se hacían y se enseñaba en las escuelas toda esta parte del logaritmo. Y en ese tratado de 1614, titulado La descripción del maravilloso canon de los logaritmos, es ahí cuando Napier da todos esos teoremas que hoy en día se enseñan en las escuelas de manera maravillosa. Pero ¿por qué es importante los logaritmos? ¿Para qué me sirven esos logaritmos? Y nos vamos a las tres fórmulas, teoremas importantes. La multiplicación me la separa en una suma. Logaritmo de x más y es igual al logaritmo de x más logaritmo de y. Entonces me está descomponiendo esa multiplicación al aplicar logaritmo de ambos lados. Esa multiplicación en una simple suma. Y eso, créeme, que hace y que ayuda bastante en simplificar cálculos. Ahora, si tenemos una división, logaritmo de x entre y es logaritmo de x menos el logaritmo de y. La multiplicación en una suma, la división en una resta. Ahí el gran poder de esos logaritmos. Pero ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, el logaritmo de una potencia? Logaritmo de x a la n. Eso simplemente es bajar la potencia, arrojamos hacia afuera y me queda n por el logaritmo de x. Las potencias se convierten en una simple multiplicación. Ese es el gran poder de los logaritmos. Pero definir un logaritmo, además de tener esas propiedades fundamentales, alcanzan su verdadero poder cuando llega con su compadre, con su amigo del alma, con su contraparte, su operación inversa, que es la exponencial. Al juntar exponencial y logaritmo es como podemos estar despejando esas ecuaciones que involucren logaritmos. Utilizamos un logaritmo, utilizamos una exponencial y la podemos despejar, simplificar con su operación inversa, logaritmo exponencial, y de manera contraria. El logaritmo de un número en una base dada es el exponente al cual debes elevar la base para obtener ese número. Esa definición hermosa de logaritmo que involucra a la exponencial. Se habla de un logaritmo de base A, de base B, pero esos logaritmos los podemos llevar al logaritmo natural o los logaritmos neperianos. Todo logaritmo de cualquier base se puede representar como un logaritmo natural, y su gran poder radica en la exponencial y el logaritmo, que como son operaciones inversas se conjugan y ambos deshacen al mundo. La derivada y la integral en el cálculo.
Ahora vámonos a 1687, cuando Newton publica los Principia Mathematica. De hecho, el mismo Newton dijo que la derivada era una herramienta que él ya había inventado con anterioridad y que data de 1668. Pero aquí tenemos a dos padres de lo que es el cálculo, al gran Gottfried Wilhelm Leibniz en 1684, que introduce y de manera paralela una construcción del cálculo, y la notación que hoy ocupamos es la notación de Leibniz, S de X y el símbolo de integral que nos han servido a toda la humanidad. Esa construcción de la derivada como concepto, la integral, la derivada es cómo va cambiando una función en un punto dado. Una función puede ser, por ejemplo, los precios de un iPhone, los precios de cualquier cosa, y al utilizar derivadas podemos ver con esa pendiente de la recta tangente cómo van cambiando los precios. Si la pendiente es positiva, van a la alza; si va pendiente cero, estamos igual en precio, en ventas, las ventas están cambiando; y si nos vamos con una pendiente negativa, las ventas están cayendo. ¿Cómo lo hacemos? Esa derivada la podemos construir dados dos puntos. Ocupamos la ecuación de la pendiente de la recta tangente. Tenemos dos puntos y la pendiente la puedo calcular como y2 menos y1 entre x2 menos x1. Y esa pendiente yo agarro y empiezo a acercarme cada vez más, le llamamos h o le llamamos el delta x. Y yo tengo a x igual a 5, ¿qué pasa si nada más me hago 5.1? 5.01. Me estoy alejando de x, estoy haciendo un incremento. Esos incrementos los tiendo a cero, y ahí entra el concepto fundamental del cálculo, la noción de límite. El límite se vino a formalizar con Cauchy años después y dar esa base sólida a lo que era el cálculo diferencial e integral. De hecho, si no hubiera llegado Cauchy, iba a quedar con los infinitesimales, que eran una especie como de fantasmas que manejaban Newton y Leibniz, y los filósofos los criticaban porque decían que estaban creyendo en puras cosas inventadas y de ultratumba. Así estaba el cálculo pendiendo de un hilo, pero llegaron a formalizarlo y ya no tuvieron ningún problema con el concepto de límite. Entonces la derivada, esos incrementos los tiendo a cero. Si tengo una función en x y en x más h, los puntos sobre esa función es f de x y f de x más h. Y hago la diferencia y calculo la pendiente con el límite que tiende a cero, llegamos a esa ecuación de la derivada. El límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x entre h. Y así surge la derivada que nos ayuda a entender esa variación en las funciones. Y ahora tenemos a su operación inversa, la integral. Esa manera de sumar cosas del área bajo la curva, un concepto que viene desde Arquímedes, desde ese concepto de exoación para calcular áreas. Esa integral viene a hacer la suma, por ejemplo, ahí tenemos una función que me dice el número de iPhones por el precio que tiene, y yo puedo ir sumando y multiplicando para sacar las ganancias que se van teniendo. La integral es una suma infinitesimal, una suma muy fina, pero su poder realmente viene cuando se dan cuenta Newton y Leibniz que la derivada y la integral son operaciones inversas, es decir, que en una ecuación yo la puedo despejar a una con la otra, y ahí es cuando se junta el yin y el yang para hacer que el cálculo sea uno de los descubrimientos más importantes que ha tenido la humanidad. Con decírtelo así, que nosotros llegamos al espacio simplemente con cálculo, y la tecnología tuvo que avanzar para poder utilizar esas variaciones y esas sumas muy finitas para llevarnos a la luna. Y si quieres conocer los conceptos del cálculo, aquí en el canal tengo dos cursos especializados para ello. El primero se llama Cálculo Universitario Nivel Harvard, que es un curso de cálculo como se da en la mejor universidad del mundo, con aplicaciones en ingeniería, biología, química, economía, y además los temas característicos que se ven en cualquier curso de cálculo universitario. Y además el curso que se llama Análisis
análisis real. En ese curso te demuestro todos los teoremas, todo lo que fundamenta el cálculo. Es desde un punto de vista matemático, muy al estilo del libro de Spivak. Son 2 de los 20 cursos que están disponibles aquí en el canal y que puedes disfrutar, y la calidad está respaldada por más de 2000 miembros que pagan mes con mes la membresía. Y lo mejor de todo es que está prácticamente regalado, y con $2 mensuales tienes acceso a estos 20 cursos de matemáticas universitarias, álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, en fin, todo lo que necesitas para cursar una carrera en ciencias e ingeniería. La ley de gravitación universal. De nuevo tenemos al gran Isaac Newton. En 1687, cuando publica los Principia Mathematica, es cuando involucra esta fórmula, esta ley para calcular la fuerza de atracción de gravedad. Y nos dice que la fuerza de atracción de la gravedad es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Y aquí esa constante de gravitación universal que vale 6.672 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Aquí es importante notar que la distancia es desde los centros de los objetos que se van a estar calculando esta fuerza de gravedad. En esos Principia, lo que hizo Newton fue tan impactante que, además de dar las bases del cálculo, nos está dando esta fórmula de atracción de gravedad. Esta que nos sirve para describir el movimiento de los planetas, y que de manera tajante establece que la misma fuerza que atrae una manzana cuando la dejamos caer al suelo es la misma que rige a la luna y esos giros que da alrededor de la Tierra. Es la misma gata, pero revolcada y en proporciones muy diferentes. Esta ley de gravitación universal también sirve para describir las órbitas de los planetas, lanzar satélites, lanzar naves espaciales, y todo eso Newton lo hizo en 1687. La ecuación de onda. Y aquí nos vamos hasta 1746 con Jean Le Rond de Alembert. Posteriormente también el gran Leonhard Euler la estudió 2 años después. Esta ecuación de onda sirve para describir, como su nombre lo dice, las ondas, cómo se van a estar propagando en el tiempo. Estas ecuaciones de onda sirven, por ejemplo, las ondas acústicas, las ondas electromagnéticas, las ondas cuando dejas caer una moneda al agua, una piedra al agua, la misma luz, el calor, etcétera, etcétera. Del lado izquierdo tenemos la segunda derivada parcial de la velocidad de propagación de onda, y en esta ecuación tenemos a x, que es el espacio, a t el tiempo, y ese operador laplaciano que representa cómo cambia en el espacio la onda. Esta ecuación depende de 2 variables, el tiempo y el espacio, y simplemente nos dice que la aceleración de un pequeño segmento de la cuerda de un violín es proporcional al desplazamiento medio de los segmentos vecinos. En esa ecuación, la función de desplazamiento de la onda, cómo se va a estar comportando, está representada por la u, que depende de x de t, la posición y el tiempo. Entonces tenemos una ecuación de 2 variables, y por eso es una ecuación en derivadas parciales. Esa ecuación de onda posteriormente también la estudió el gran Joseph Fourier y encontró diferentes formas de solucionarla en casos específicos, por ejemplo, que él se especializó cuando se propaga el calor. De hecho, esta ecuación es tan importante que el curso de ecuaciones diferenciales parciales, si estás estudiando ciencias o ingeniería, todo ese curso, todo tu semestre, te la vas a pasar estudiando esa ecuación de onda. Y si no tienes ni la más remota idea, únete a los miembros. Tengo un curso de ecuaciones diferenciales parciales donde esa ecuación de onda es el pan de todos los 40 videos que tengo desarrollados sobre el tema y cómo demonios darle solución a esta ecuación diferencial parcial. El número I. Ahora en este salto cuántico llegamos a 1750 con el gran Leonhard Euler, o Euler como le quieras decir. De hecho, estos números imaginarios
surgen desde el siglo XVI con Bombelli. Imagínate las calles de esa ciudad universitaria en Bolonia, donde además de haber duelos de pistolas, había duelos matemáticos. Los matemáticos llevaban problemas para ver quién podía resolverlos, y en esos duelos se dieron cuenta que había ecuaciones que no se podían resolver, así como cuando te enseñan en el nivel básico y nivel secundaria o preparatoria, y siempre el profesor te regaña porque no tienes raíces de números negativos, esos polinomios que para resolverlos tienes que hacer operaciones que involucran estas raíces cuadradas. Resulta que desde esas épocas, tanto Bombelli, Descartes, algunos otros matemáticos ya estaban trabajando de manera no tan formalizada a estos números complejos. Se dieron cuenta que funcionaba, que era como sumar un cero imaginario, pero no fue hasta que llegó Euler y le dio una estructura formal, y ese número se llamó imaginario de manera despectiva porque Euler, en un ataque de ansiedad, en un ataque de ira, dijo que así se iba a llamar porque ese número se les había ocurrido, que era parte de su imaginación. De hecho, aquí lo tengo en esta que es una de las ecuaciones más hermosas en matemáticas, que involucra al 0, al 1, al número e, obviamente también al logaritmo y al número i. El gran poder que tienen estos números imaginarios es que forman a los números complejos. En ese diagrama de Argand tenemos los números reales, que son todos los números que están en la recta, los agarramos y los ponemos en coordenadas de a más bi, donde a y b son números reales e i es el número imaginario. ¿Y cómo se define este número imaginario? Hay que tener cuidado porque muchos piensan que i es la raíz de -1, y eso no es cierto porque llega a muchas contradicciones, porque la raíz cuadrada, al tener dos posibles valores, el más y el menos, genera mucha confusión. De hecho, la definición formal y la definición correcta es que i es la solución de x cuadrada más 1 igual a 0, es decir, que i es un número que al elevarlo al cuadrado me da -1. Y es aquí cuando esos números complejos realmente son un arsenal mucho mejor que los números reales. Funcionan de una manera sorprendentemente mejor que los números reales, porque de hecho los complejos son un campo. En estructuras matemáticas, estructuras algebraicas, iniciamos con un grupo que tiene una operación binaria, un anillo que tenemos dos operaciones binarias, y después en el campo, cuando nosotros tenemos por ejemplo un polinomio con coeficientes en el campo de los números complejos, tenemos que si el polinomio es de grado n, va a tener n raíces. Por ejemplo, x cúbica más x cuadrada más 1 igual a 0 tiene 3 soluciones. De aquí tenemos que son dos soluciones complejas y una solución real, porque aquí también los teoremas importantes en variable compleja nos dicen que si un número complejo es solución de un polinomio, entonces también lo es su conjugado. Su conjugado es como el espejo que se tiene en ese diagrama de Argand. De aquí tengo 3 más 4i, aquí abajo tengo 3 menos 4i. Y ese diagrama de Argand se puede representar con senos y cosenos, con un radio y un ángulo. Por eso también es importante tener cuidado porque hay funciones que son multivaluadas como el logaritmo. El logaritmo va dando vueltas como son esos ángulos en los números complejos. Es todo un rollo lo de los números complejos, y aquí también encontrarás el curso de variable compleja disponible para ti para que lo tomes. Solamente dale unirte a este canal. La fórmula de los poliedros. Ahora saltamos al año de 1751 de nuevo con el gran Euler, con esa fórmula de poliedros que fue publicada en los elementos de una doctrina de sólido. Con ese tratado, Euler generó toda una rama de las matemáticas, toda una línea de investigación que hoy en día sigue siendo de vital importancia, con esa característica de Euler-Poincaré que se generalizó para espacios de dimensión superior. Es un rollo matemático, de hecho la fórmula es muy simple, pero las implicaciones que tiene son de suma importancia en matemáticas.
Nos da una relación entre el número de caras, aristas y vértices de un poliedro convexo, sin orificios ni entrantes. La característica de Euler-Poincaré es un caso especial para 3 dimensiones. No se altera la constante con traslaciones y rotaciones. Ahí es la importancia de que se conserva esta propiedad topológica y nos da la fórmula B menos E más F igual a 2, donde B es el número de vértices del poliedro, E es el número de aristas y F es el número de caras. Esa es la característica de Euler y tiene la implicación de que solamente hay 5 sólidos regulares. Esa ecuación es muy simple, lo voy a retomar por ejemplo con un cubo. Este cubo tiene 6 caras, las puedes contar, las caras son esta parte plana, sus aristas son las líneas que tiene 12 aristas y además tiene 8 vértices. Si utilizamos la ecuación para poliedros, entonces nos queda 8 menos 12 más 6, que es 2, y esa es la característica de Euler-Poincaré. Pero ¿por qué tanto revuelo con esta fórmula tan simple que se la puedes enseñar a un niño de primaria? Esa característica la llevamos a lo que es la geometría algebraica, topología y la geometría diferencial. De hecho, aquí en el canal tengo un curso de geometría diferencial donde llevamos todo un abanico de 40 videos solamente para explicar esa característica de Euler-Poincaré para superficies en espacios de dimensión superior. Así de grande era el gran Leonhard Euler. La distribución normal. Y llegamos a una parte donde hablaré del príncipe de la matemática. De todos estos personajes que he estado hablando aquí en el canal, ya desarrollé sus biografías, por si estás interesado, en las etiquetas estarán apareciendo. Hablamos de esa distribución en forma de campana. De hecho, fue trabajada también por Laplace y por Legren, pero se le da el honor y el nombre a uno de los matemáticos más grandes de todos los tiempos, el príncipe indiscutible de la matemática, Carl Friedrich Gauss, que fue en 1810 cuando presenta esta distribución normal, y lo hizo cuando ayudó a los astrónomos a encontrar un planeta utilizando algo que él también inventó, el método de mínimos cuadrados. Con ese método de mínimos cuadrados a los astrónomos se les había perdido el planeta y Gauss simplemente les pidió sus observaciones, construye este método de mínimos cuadrados y esos datos utiliza una distribución normal para decirles dónde estaba ubicado el planeta. Así de grande es esta distribución normal, que tiene su característica que es simétrica y está completamente definida por 2 variables, la media y la desviación estándar. Si tú tomas un curso de probabilidad y estadística en la universidad, todo va a estar relacionado con esta campana gaussiana para hacer pruebas de hipótesis, para dar intervalos de confianza, para tomar decisiones cuando te dan muchos datos. Para eso sirve, dando un nivel de significancia en esa toma de decisiones. Yo estoy seguro que al menos el 96% de lo que me estás diciendo va a entrar en este intervalo. El 96% de las alturas de mis compañeros está entre 1,75 y 1,82 de estatura. Así de grande es el gran Gauss. Todos los fenómenos que se estudian en ciencias básicas, química, física, en biología, no se diga en ciencias sociales, esos estudios se hacen con esa distribución normal que vino a cambiar el mundo. Y esa función de densidad de probabilidad se hace con una integral en un intervalo cerrado que involucra a la exponencial, a la media y a la desviación estándar. Y nos da la probabilidad de que se encuentre entre el intervalo AB, y la ecuación es 1 sobre la desviación estándar por la raíz de 2pi de la integral de AB de la exponencial de menos el valor de x que estoy buscando menos la media al cuadrado sobre 2 veces la desviación estándar al cuadrado diferencial de x. Entonces, si tú quieres calcular la probabilidad de que agarres a una persona y su estatura esté entre 1,75 y 1,80, tienes que hacer esas transformaciones con la media. Es una formulita muy sencilla que se ve en un curso de probabilidad y estadística, pero no tienes que calcular la integral. Por eso ya hay tablas que te dan esos resultados
resultados de la integral que te acabo de dar. Es tan simple, tan sencillo, y aquí también en el canal tienes el curso definitivo de probabilidad y estadística. Si tienes problemas en la universidad, puedes cursarlo y ahí te enseño todos estos procedimientos que son tan hermosos y gracias al príncipe de las matemáticas. Esta distribución normal tiene la característica de que en la parte central, en la parte más alta, está la media. Ahí se alcanza ese tope y si calculamos toda el área en esa curva, al final me da 1, porque la probabilidad no puede ser más del 100% de 1. Yo me pongo en la media y me alejo una desviación para acá y otra desviación para acá. La desviación estándar es la medida del desorden de los datos y también es una fórmula. Sacamos la distancia con la media, elevamos al cuadrado, sumamos y promediamos. Entonces saco esa desviación estándar y yo me alejo una desviación para acá y una desviación para acá. A partir de la media, el 64% de la población cae ahí. Si yo me alejo dos desviaciones para acá, dos desviaciones a la izquierda, en ese intervalo de confianza cae el 99.38% de la población que estás estudiando. Y si me alejo 3, ya tenemos el 99.9999% de la población. Así de grande era Gauss para predecir dónde demonios ibas a caer. Si el video te gustó, dale pulgar arriba y te invito a ver la parte 2 de estas 17 ecuaciones que cambiaron al mundo. Si están tus posibilidades, únete a los miembros del canal, disfruta de estos 20 cursos de matemáticas universitarias. Si vienes del futuro, ya debe estar el video que puedes ver en esta pantalla final. Dale click y nos vemos en la segunda parte de este magnífico video. Yo soy el profe John y esto fue Math Fucking Rock.